Hola mis fanáticos de la animación, el día de hoy ya entrando con un video un poco más apropiado para la época, un poco más halloweenesca o halloweenesco, no sé cómo le digan. Quiero hablar sobre una película la cual, bueno, está dentro del canon de Disney, pero no sé si contaría como una película por sí sola. Uno de los dos cortometrajes venidos en la película Las aventuras de Ichabod y el señor Sapo. Y aquí entre nos, uno de mis clásicos favoritos de Disney que nunca me canso de ver, sobre todo por estas épocas. Sí, así es. El video de hoy les va a quitar la cabeza, literalmente, ya que hablaremos de la película o el mediometraje, la, perdón, la leyenda de Sleepy Hollow del año 1940, bueno, en los años 40 por así decirse. Una película la cual es bastante interesante y que bueno, como les dije en un video anterior en los cortos, una de las ideas que el propio Walt Disney tenía pensado para que fuera una película original. Técnicamente creo que de todas las que se crearon en la época de empaquetados, esta es la película que más hubiera tenido potencial en ser una película original, por así decirse, así como las otras, como Dumbo, como Bambi, entre todas esas. Creo que esta es la que más hubiera tenido potencial para ser una película original, por así decirse, ya que creo que hubieran abordado bastante bien todo lo que se muestra en la película, ya que a pesar de que es una de mis películas favoritas, por así decirse, siento que se quedó muy corta. Incluso para ese tiempo apostaría y diría de que si hubiera sido una película larga, o bueno, por lo menos que hubiera durado una hora de duración, ya que el cortometraje dura media hora, 25 minutos, hubiera sido en esos tiempos como el cadáver de la novia más adelante. Y además no dudaría que le hubieran agregado algunas cosas bastante interesantes a la historia de los personajes, que a pesar de que se trata en el corto, como en la película original, perdón, como en el libro original, diría yo de que los hubieran tratado un poco más diferente, tal vez teniendo un poco de historia de trasfondo. Y bueno, aún así, a pesar que es un cortometraje, diría yo que es uno de los más como en su libro original, por así decirse. Ichabod Crane es el reciente llegado profesor al pueblo de Sleepy Hollow. En su estancia, ahí conoce a Katrina Van Tassel, en la que queda enamorado. Ven, hubiera sido como el cadáver de la novia, terror y amor. ¿Por qué no lo hicieron? Ok, no. Pero Hueso, quien siempre se burla de Ichabod, también está enamorado de ella, por lo que ambos compiten constantemente por ella. Una noche durante la fiesta del pueblo, el Hueso, sabiendo lo supersticioso que es Ichabod, cuenta una historia sobre el jinete sin cabeza, una de las leyendas locales de ese pueblo, quien aparece durante la noche en el cementerio para atacar a sus víctimas. Esa noche Ichabod regresa asustado a su casa. Al pasar al pasar por ese bosque, él teme encontrarse con el jinete sin cabeza, o el sin cabeza, como le dicen en la película, y cuando empieza a pensar que no puede haber peligro, el jinete se aparece frente a él y empieza a perseguirle para cortarle la cabeza, y Ichabod tendrá que huir y salir de ese bosque cuanto antes para poder conservar su vida. Bueno, yo diría de que esta película creo que es el segundo clásico de Disney que termina de una manera bastante ambigua, ya que para los que lo vieron, spoiler, spoiler de una película que salió ya por 1940, no se sabe el paradero del profesor, dando en bastantes versiones de que su cabeza fue cortada por el jinete, ya que como en el libro original, el profesor nunca fue visto después de esa noche. Y saben, se pone al pie de bastantes teorías. ¿Ustedes qué creen? ¿Era el propio jinete sin cabeza? Ya que hay bastantes versiones que dicen de que Hueso era el jinete disfrazado, que quiso asustar al profesor para poder alejarlo del pueblo y él quedarse con Katrina, lo cual funcionaría bastante bien porque si recuerdan, al final de la película Huesos termina casándose con ella. Y bueno, hay otras versiones más oscuras que dicen de que quizá Hueso asesinó al profesor. Incluso en el propio libro hay un capítulo donde sale que los residentes de Sleepy Hollow, cuando mencionaban algo sobre Ichabod y sobre su encuentro con el jinete sin cabeza, Hueso reía, dando a entender que sabía mucho más de lo que él decía.
Al final del día es todo un misterio. ¿Ustedes qué opinan? A mi punto de vista creo que era hueso disfrazado para poder asustar al profesor. Y fíjense de que es curioso este cortometraje, ya que a pesar de que no contiene diálogo y podría parecer un cortometraje simple, así como los cortometrajes que lanzaba Disney en ese entonces, se presta para mucho porque si se fijan bien, incluso hasta el protagonista, el Ichabod, no es el clásico protagonista de buen corazón de Disney que te presentan en sus películas, sino que es un tipo interesado que andaba detrás de Katrina por sus tierras. Y más que todo, se podría decir que no tenía amor, no sentía amor por ella, como se pueden ver en otras versiones. Y esto da pie a otra teoría que dicen de que quizás Hueso es el verdadero héroe de la historia. Pero ¿ustedes qué piensan? Como les digo, este cortometraje pasó a la historia, llegando al punto de que hasta el propio Tim Burton en la película del Jinete sin Cabeza que sacó en los años 90, sacó algunas cosas basadas en este cortometraje, como por ejemplo cuando Ichabod vuelve del bosque y se ve exactamente como un calco a como sucedió en la versión animada. Como sabrán y como les dije desde un principio, este cortometraje pasó la historia y ya parezco disco rayado diciéndolo, ya que sus personajes fueron icónicos, ya que aparecieron en bastantes productos de Disney, como en la serie House of Mouse, en los cuales el profesor y el jinete sin cabeza han aparecido en más de una ocasión. Incluso en el cortometraje Érase una vez un estudio de que salió el año pasado, perdón, se alcanzan a ver los personajes en más de una ocasión. Yo diría de que son personajes que Disney recuerda bastante bien a pesar del tiempo. Y desde mi punto de vista, creo que son personajes que cada época de Halloween van a ser recordados. A mi punto de vista me gustaría bastante que Disney sacara un live action base a esta película. Sé que por la temática sería difícil de abordar a un público infantil como pasó con El Jorobado de Notre Dame, pero me gustaría bastante ver una versión de Disney más alargada de esta historia. Y es algo que siempre me hubiera gustado ver desde que era pequeño, no sé si a ustedes también. Pero bueno, aquí quería compartirles más que todo una de los clásicos de Disney que me llegó a gustar bastante. Ah, casi lo olvido. Incluso diría yo que este clásico, este cortometraje pasó más a la historia o tuvo más popularidad que el cortometraje con el cual viene originalmente, que es El Señor Sapo, ya que el cortometraje del Jinete sin Cabeza ha sido relanzado en diferentes ocasiones, llegando al punto que en el canal de Disney en época de Halloween solo este cortometraje llegan a pasar. Este cortometraje fue relanzado en el volumen 1 de Fábulas de Disney y cada vez ha sido relanzado en diferentes ocasiones en discos o Blu-rays especiales de Halloween de Disney. Como les digo, quería compartirles este clásico que es de mis favoritos y está en mi top 10 de películas de Disney, que literalmente nos hace volar la cabeza. No, mentira. Espero que hayan disfrutado este video. Coméntenme aquí en los comentarios qué les pareció este cortometraje. ¿Lo vieron de chiquitos? ¿Es de sus favoritos? ¿Creen que sería buena idea sacar una versión alargada de este? Los estoy escuchando en los comentarios. Y si quieren que hable de una película en base a Halloween, solo díganmelo. Ustedes deciden, Cadáver de la novia, Extraño mundo de Jack, Frankenweenie. Cualquier opción es buena. Y recuerden, siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos. Y no pierden la cabeza. Y a todo esto, ¿qué tienen en común el jinete sin cabeza con la reina de corazones? Ambos son villanos de Disney y te hacen perder la cabeza. No, mentira. Nos vemos.